Bienvenidos a Vida para Todos, desde San Isidro del General, Costa Rica. Abre tu corazón a las maravillosas verdades que hay en la Biblia, que la exposición de su palabra te otorgue luz y vida. Ahora disfruta, aplica y comparte esta reflexión con tus familiares y amigos. Con ustedes, el pastor Federico Núñez. Hola, 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 muy buenas tardes queridos amigos, que el Señor les bendiga. Muy bienvenidos a Vida para Todos desde San Isidro del General, Costa Rica, compartiendo con ustedes una palabra del Señor. Bienvenidos después de nuestra celebración de nuestro aniversario de estar aquí en el país, un año. Y también ayer estuvimos celebrando los 200 emisiones de Vida para Todos. Bienvenidos entonces a todos los amigos que nos acompañan. Queremos agradecer a todos los que nos saludaron, ¿no? No solamente a través del Face, a través de YouTube, sino también a través del WhatsApp. Muchísimas gracias a cada uno de los saludos, los buenos deseos, los cariños que nos mandaron. Nos hacen muy bien, nos estimulan, nos anima a seguir adelante. Hoy queremos saludar a algunos de esos amigos. Hay un montón, pero no podemos hacerlo con todo. Así que, como hice ayer, hoy voy a saludar unos cuantos. Felicinda Carmen Salazar, Alejandro Tuniche, Mirta Mareco, Ali de Fleita, Marcos Peloso, David Emanuel, Glady, Nora Robert Macbera, Livia Matruda, Rosalí Pachado, Walter Kucharenko, Hilda Lara, Patricia Cabral, Fabalau, Mabel Sánchez Maggi, Federico Núñez Román, Silvana Moreno, Omar Torres, Gabriela Hermosilla, Carmen Ferreira, Fernando Bedia, Gabriela Vallarre, Debbie Segovia, Vanessa González, Rebeca Coronado de Díaz, Danisa Chiclana, Grey Reas Mamani y Brandon Acuña y Meire Falcone. A nuestro amigo Bernardo Lara, que ha estado siempre con nosotros, gracias por el regalo Bernardo y Marisela, Sandra Palacios, Cinta Maqui Canjiano y Camila Firma Paz, un gran cariño para ellos, que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias también a todos los que se han suscrito al canal. No llegamos a la cantidad, pero les agradecemos de corazón a todos los que lo han hecho. Muchísimas gracias. Los que se han suscrito, sí, van a ver en su correo electrónico o van a recibir una notificación de cada uno de los videos que vamos subiendo a lo largo de este periodo. Seguimos adelante, seguimos con Vida para Todos, ya con un nuevo formato, ¿sí? Hoy, y ya hace 3 días que estamos con este nuevo formato, pero damos gracias a Dios. Muy bien, vamos entonces a la palabra de Dios, porque si hay algo que caracteriza a Vida para Todos, es que siempre tenemos una palabra del Señor, ¿no? Hoy quiero hablarles acerca de lo que dice Dios, ¿no? Hay que hablar lo que Dios dice estratégicamente, ese es el tema o el punto, ¿no? el título de este mensaje. Hay que hablar lo que dice Dios estratégicamente. Es decir, podemos hablar de la palabra de Dios en todo el tiempo. Podemos predicar la palabra de Dios todo el tiempo. Podemos abrir la Biblia, predicar una campaña, una cruzada, en la iglesia, en una escuela bíblica, en un discipulado, en un hogar, en una célula. Podemos compartir la palabra de muchas maneras, ¿no? Pero en razón de que hay un aumento de la maldad, hay un aumento de la maldad de manera creciente, ¿no? Y esto es algo que realmente estaba profetizado, pero se evidencia, ¿sí? Mateo dice que el amor de muchos se enfriará, pero que la maldad va a aumentar, ¿no? La maldad va a aumentar. Y yo creo que tenemos que prepararnos porque, aunque anhelamos que la maldad decrezca y que no avance tanto, vemos que la maldad avanza de manera muy fuerte, ¿no? Entonces hay que prepararse porque es cada día mayor el nivel social, en los puntos sociales, ¿sí? En la vida social se nota cada vez más la maldad, ¿no? Uno puede ver cosas terribles como un hijo que mata a un padre o una madre que abandona a su niño en un tacho de basura, y cosas muy desagradables que a veces
ni siquiera quisiéramos mencionarla por lo desagradable que son, ¿no? Por eso tenemos que prepararnos y, como dije, hay que hablar la palabra, hay que hablarla, no solamente desde los púlpitos, porque como pastores estamos acostumbrados a hablar desde los púlpitos. Tenemos que pedirle a Dios palabra rema, palabra profética, decirle, Señor, necesitamos una palabra fresca, una palabra nueva para este día, para este tiempo, para esta hora, porque la maldad está en todos lados y vamos a hablar de ese tema. En Jeremías capítulo 1, versículo 17 al 19 dice, Dios le dice a Jeremías, después de hacer un llamado allí en todo el capítulo 1, al final del capítulo le dice, pero tú, hablándole a Jeremías, no, Jeremías era muy joven todavía, le dice, prepárate, prepárate para lo que viene en realidad, ¿no? Le dice, esta palabra es clave, prepararse. Creo que en medio de la maldad uno tiene que prepararse más, ¿no? Pero vamos a leer todo el pasaje, dice, pero tú, prepárate, ve y diles todo lo que yo te ordene. No temas ante ellos, pues de lo contrario yo haré que sí le temas. Hoy te he puesto como ciudad fortificada, como columna de hierro y muro de bronce, contra todo el país, contra los reyes de Judá, contra sus autoridades y sus sacerdotes, y contra la gente del país. Pelearán contra ti, pero no te podrán vencer, porque yo estoy contigo para librarte, afirma el Señor. Es decir, que Él pone la firma allí abajo de esta promesa. La firma del Señor abajo de esta promesa, que le dice a Jeremías. Como decía, hay un aumento de la maldad cada día mayor y el Señor le dice a Jeremías en base a esa maldad, ¿no? Porque allí en los días de Jeremías la maldad estaba en todos los niveles sociales. Estaba en la política, estaba en la religión, y estaba en la sociedad toda, estaba en la familia, estaba en los padres, en los hijos. O sea que había una maldad que estaba contaminando absolutamente todo el país, todo el país. Y yo creo que aquellos días a estos días se asemejan bastante, ¿no? Por eso es que, fíjese que le dice el Señor a Jeremías, prepárate, y no lo estaba mandando al seminario. No lo estaba mandando al seminario, lo estaba mandando a prepararse para lo que venía. Porque lo que venía era el tema, ¿no? Él no sabía, pero a partir del llamado y este llamado a prepararse, vendrían 40 años de un largo ministerio de predicación, duro, difícil, pero jamás desprotegido. Eso sí, duro, difícil, pero jamás desprotegido. Jeremías entendió perfectamente y tomó apropiadamente las visiones que Dios le daba acerca de los juicios que tendría que comunicar. Dios sentía que estaba adelante, que estaba bien, que ya hasta Jeremías estaba preparado, pero que debía darle un refuerzo adicional, ¿sí? Para hablar todo lo que Dios le iba a ordenar, porque él no sabía lo que Dios le iba a ordenar. Cuando Dios le dijo esta palabra, Jeremías todavía no sabía lo que Dios le estaba por decir que diga al pueblo, es decir, que hable estratégicamente a ciertos estratos sociales, a ciertos grupos de personas. Por eso es que digo, hay que hablar lo que Dios dice, pero estratégicamente. No se trata de tirar simplemente flechas al aire para ver si le pego a algo, ¿no? Jeremías tenía que tirar la flecha en el blanco, tenía que dar en el blanco. La palabra debía ser enviada a lugares clave, ¿no? Y Dios sentía que ya estaba listo Jeremías, pero ahora le dice, prepárate para hablar todo lo que yo te voy a ordenar. Prepárate para hablar todo lo que yo te voy a ordenar. Creo que como hijos de Dios y como siervo de Dios, como ministro del Señor, tenemos que prepararnos y buscar la palabra fresca para estos días. Si uno ve que está todo difícil, a veces uno solamente se mezcla con lo demás, criticando a este, al otro, a lo que están arriba, a lo que están abajo, quién hizo bien, quién hizo mal. Y la mayoría de la gente comenta, todo lo están haciendo mal, se tienen que ir todos. Siempre estamos hablando de ese tema, ¿no? ¿Por qué no pedirle al Señor, Señor, dame una palabra para este tiempo? Dame una palabra para cada uno de estos grupos que necesitan una palabra, ¿no? Por eso el Señor dice, prepárate y ve y diles, dice, prepárate para ir a decirles, prepárate para ir a decirles todo lo que yo te voy a ordenar y quiero que sepas esto. Lo tienes que hacer, no tienes que tener temor de hacerlo, pues de lo contrario yo haré que tú le temas, es decir, que ellos se vuelvan más fuertes que tú. ¿Sabe lo que sucede cuando uno no habla? Cuando uno no habla, el enemigo se pone fuerte,
Por eso es que el diablo cuando no predicamos se pone más fuerte. Necesitamos predicar, pero predicar correctamente. Al pecado hay que llamarle pecado. A la maldad hay que llamarle maldad. Al adulterio hay que llamarle, hay que decir, a cada cosa hay que llamarla por su nombre. A veces estamos tratando de, casi psicológicamente, de no dañar a la persona que estamos aconsejando o al grupo al que estamos predicando. No le voy a ser tan duro, no voy a entrarle tan fuerte, no voy a ir, como dirían en el fútbol, con los tapones de punta. Pero Dios le estaba diciendo, yo quiero que tú no le temas, yo quiero que digas lo que yo te voy a ordenar que diga. Y lo que Dios le iba a ordenar decir no era nada fácil. No era nada sencillo. Dios le estaba dando fuerza para que camine en ella, para que se afirme en ella, ¿no? Porque si no lo hacía, él mismo iba a ser quebrantado delante de ellos, delante de aquellos a los cuales él iba a predicar y ahora tenía que tenerle temor. Ahora, esto quiere decir que en ocasiones nosotros sufrimos las consecuencias de no decir lo que Dios nos manda hablar en lugares estratégicos. Escuche esto. Muchas veces sufrimos las consecuencias de no decir lo que tenemos que decir en lugares estratégicos. Es decir, hay que hablar la palabra de Dios a las personas o a los grupos o a los que Dios nos manda decirles que ellos necesitan una palabra. Dice el Señor, primero le va a dar a él una palabra de aliento, de protección, ¿no? La protección que Dios le da siempre al mensajero. Hoy te he puesto como ciudad fortificada, como columna de hierro y muro de bronce contra todo el país, contra los reyes de Judá, contra sus autoridades y sus sacerdotes y contra la gente del país. Primero le va a hablar a él. Dice, yo te voy a poner a ti como una ciudad fortificada, ¿no? Cuando Dios usa a una persona, cuando Dios va a usar a una persona para predicar o para hablar su palabra, Él no borra su personalidad. Dios nunca borra su personalidad, sino que Él usa la personalidad santificada de esa persona para que esa persona predique la palabra. Jeremías fue llamado a anunciar la justicia de Dios a causa del pecado que el pueblo estaba viviendo. Es decir, que él iba a hablar duro. Por eso es que le dice, yo te voy a preparar a ti de esta manera. Tú vas a ser como una ciudad fortificada. Una ciudad, ciertamente Jeremías no se sentía así, ¿no? Pero le dice, tú lo vas a hacer. Vas a ser como una ciudad amurallada. Es decir, las grandes ciudades, en aquel momento muy pocas, ¿no? Muy pocas ciudades de la época tenían ciudades amuralladas. Cuando se hablaba de una ciudad amurallada, casi siempre se hablaba de la ciudad capital de un imperio. En este caso, Jerusalén era una ciudad amurallada, en Egipto había ciudades amuralladas, sí, en Siria había ciudades amuralladas, en Asiria, en Babilonia, la Gran Babilonia era una de las ciudades amuralladas más grandes del mundo. Hasta que los medos persas lo destruyeron, ¿no? Invadieron también. Ellos se sentían realmente que nadie jamás iba a atravesar sus muros. Y dice Dios, yo te voy a poner a ti como una ciudad amurallada. Nadie va a poder entrar. Esa es la idea, porque todos los pueblos que estaban alrededor de las ciudades amuralladas, cuando el enemigo venía, se metían dentro de la ciudad amurallada. Lo que está diciéndole Dios, lo que está diciéndole el Señor, te está diciendo a ti como predicador es, si yo te mando a predicar, quiero que sepas que nadie va a tocarte, que nadie va a avasallarte. Mire, le dice ciudad fortificada, columna de hierro, la firmeza en sus convicciones, ¿no? Una columna es la que sostiene todo un soporte. Y dice, voy a darte a ti, voy a hacer de ti una columna de hierro para que sostenga lo que dices. Para que sostenga lo que dices. Voy a hacer de ti un muro de bronce. Lo que Dios le decía era, mira, el muro de bronce es interesante porque un muro de bronce no existía, no había una ciudad que tenga muros de bronce. Pero Dios le dice, yo voy a hacer a ti de muro de bronce. ¿Por qué de bronce? ¿Sabe por qué? Porque los escudos se hacían de bronce refulgente. Y aquellos estrategas hacían pulir el bronce. Bueno, se usaba el bronce como espejo en aquellos días todavía, ¿no? Se pulía para que las mujeres puedan así peinarse y allí arreglarse su vida, ¿no? Sus cabellos, su ropa. Pero el ejército usaba escudos de bronce pulido y se ponían en contra del sol para que el sol reflejara en sus escudos y de esa manera cegara al ejército que venía contra ellos y de esa manera obtenían cierta ventaja.
¿no? Es decir, yo voy a hacer de ti una ciudad fortificada, una columna de hierro para sostener las convicciones con convicciones lo que yo te voy a decir, y te voy a hacer como refulgente, ¿no? La palabra de Dios es palabra que realmente impacta, ¿no? La palabra de Dios es luz. La palabra de Dios es luz. Tenemos que portarnos y creernos que esto es lo que Dios dice. Ahora dice, a los que vas a hablar, dice, yo te voy a mandar contra esto, ¿no? Voy rápido. Dice, contra todo el país. Esto es tremendo. Yo te voy a dar una palabra para todo el país. Usted dice, ay, pero Señor, para todo el país. Cuando Dios te da una palabra profética, debes hablar sin temor a lo que diga la gente. Cuando Dios te da una palabra profética, hay que hablar sin temor a lo que Dios te diga. Porque Dios te va a respaldar, ya te dijo, te voy a hacer una ciudad amurallada, una columna de hierro, y voy a hacer un muro de bronce, yo te voy a proteger, no temas. Dice, no temas, porque si temes ellos, te van a sobrepujar. Dice, quiero que hables para todo el país, para toda la gente. ¿Quiénes son todo el país? Y empieza a especificar, dice, contra los reyes de Judá. Primero quiero que vayas a las autoridades porque están corruptas. Deben oír el mensaje de Cristo para cambiar el rumbo de sus acciones. Y en los días de Jeremías, todo el reinado, ¿no? Josías fue el más cauto de los reyes, y después vino Joacín y Sedequías, sus hijos, que también fueron reyes, no fueron tan buenos como Josías, pero había mucha corrupción, a causa de eso venía el juicio, y le dice, quiero que vayas y les hable lo que tengas que hablar, dile lo que han hecho, dile lo que han hecho. Y hay una larga lista de cosas que han hecho, que no las puedo decir aquí. Dice, dile a los reyes, primero contra lo que están en eminencia, pero también quiero que vayas contra las autoridades. Contra las autoridades, ¿no? La autoridad que ellos tenían, porque la autoridad que ellos tenían, la autoridad, dice Romanos, que toda autoridad es puesta por Dios. Ellos tenían autoridad puesta por Dios y estaban usando de mala manera, incorrectamente, la autoridad que Dios les había dado. Cuando juran allí para la presidencia, por ejemplo, juran sobre la Biblia, sobre los evangelios, los santos evangelios. Y después desprecian el evangelio viviendo y haciendo de manera corrupta. Contra las autoridades. Luego dice, contra sus sacerdotes, es decir, contra los líderes religiosos. Es decir, que estaba podrido arriba, estaba podrido al medio, estaba podrido abajo. Era realmente un árbol que estaba a punto de caer porque la corrupción había llegado a todos los niveles. Contra sus sacerdotes, dice, ¿no? Los líderes religiosos, que debieron guiar al pueblo por el camino de la santidad, la obediencia, la lealtad, la fidelidad, pero los estaban guiando por el camino de la perversión. A veces no queremos hablar porque decimos, no, pero ellos son los líderes, pero ellos son las autoridades. Cuando hay que denunciar, hay que denunciar. Si hay corrupción, hay que denunciar. Y luego dice, contra la gente del país. Esto es contra lo que iba a ir Jeremías. Por eso es que primero lo preparan, ¿no? Le dice, voy a hacer de ti una ciudad fortificada, una columna de hierro, voy a hacer contigo un muro de bronce, porque vas a ir contra todo el país, contra todo el país, ¿no? Contra los reyes, contra los sacerdotes y contra la gente. Que la gente inducida por las autoridades y por los sacerdotes realmente estaban desviados de la verdad, y Jeremías necesitaba actuar y hablarle allá arriba, al medio y abajo, al pueblo también. Debía hablarle a todos la palabra. No debes creer que Dios te dio palabras solamente para los que están abajo. Tienes que buscar una palabra que Dios te dé. Dile, Señor, dame una palabra. ¿Y qué va a pasar cuando haga esto? Termino en un minuto. Dice, van a pelear contra ti. Quiero que sepas que por eso es que lo había preparado, van a pelear contra ti. Claro que esta promesa que Dios le daba estaba comprobada en verdad, pero también el otro aspecto de la promesa era que iban a venir contra él. Iban a venir enemigos. Estos enemigos, las autoridades del país, las autoridades religiosas, y la gente se iba a poner contra él. Y a lo largo de los 40 años de Jeremías, vemos que esto sucedió. Si uno lee todo el libro, él tuvo oposición de las autoridades políticas, de la autoridad religiosa y también de la gente corriente y común. Pero Dios le da una promesa y le dice, no te podrán vencer. Vas a resistir porque yo voy a estar contigo. Déjeme decirle para cerrar este mensaje. Es un lujo servir a Dios con base en esta promesa. Es un lujo servir a Dios con base a esta promesa. No desprecie lo que Dios te dio.
porque es un lujo servir a Dios con base a esta promesa. Dios está buscando siervos y siervas como Jeremías, que hablen lo que Dios dice de manera estratégica y puntual. Dios está dispuesto a usarte para cambiar tu sociedad, tu país, tu mundo. Que Dios te bendiga.